OCU Podcast. El consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios. Con la llegada del final de mes, toca pagar las facturas, y quizá una de las más clásicas entre los hogares españoles sea la de la luz. Pero, ¿sabes realmente por qué pagas lo que pagas? Si dices que sí, enhorabuena. Perteneces al pequeño grupo de hogares españoles que entiende su factura y sabe responder a cuestiones como ¿qué son los peajes que se pagan en la factura? O si están en el mercado regulado o en el mercado libre. Si la respuesta es no, tranquilo. Son pocos los hogares que conocen el rol de la distribuidora a la que se pagan los peajes y cargos que aparecen en la factura. Y solo 1 de cada 4 hogares españoles conoce la diferencia entre la contratación de la energía en el mercado libre o regulado. En concreto, solo algo más del 25% saben que pueden contratar su suministro eléctrico con alguna de estas dos opciones. Este porcentaje se reduce al 18% cuando se trata del gas natural. Pero vayamos por partes. Al hablar de suministro eléctrico, es habitual para muchos usuarios no saber diferenciar entre comercializadora y distribuidora de energía. Lo cierto es que conocer bien el papel que desempeña cada una de ellas es algo imprescindible para resolver muchos de los problemas o dudas que nos pueden surgir con las tarifas eléctricas. Comencemos por los principios básicos y con la ayuda de Javier Arranz, responsable de energía en OCU, vamos a tratar de dar solución a todas las dudas con respecto a este asunto. Javier, ¿cuál es la diferencia entre comercializadora y distribuidora? La distribuidora es la compañía que se encarga de llevar la electricidad físicamente hasta nuestra casa. Es decir, tiende los cables, instala, hace la lectura del contador y es la responsable de que la calidad del suministro eléctrico que va a llegar a nuestro hogar es la adecuada. Si hay una avería en el suministro, es responsabilidad de la distribuidora. Tenemos asignado una distribuidora en función de dónde está ubicada nuestra vivienda. No vamos a poder elegirla ni vamos a poder cambiar de distribuidora. En la factura debe aparecer el nombre que recibe esta. Y por otro lado, tenemos a la comercializadora, que realmente es con la empresa con la que contratamos el suministro y es la que nos cobra, con la que tenemos una tarifa contratada. La comercializadora hace también de interlocutora con la distribuidora. Si un día queremos subir o bajar la potencia, es ella la que se lo pide en nuestro nombre a la distribuidora. O si hay que dar de alta o de bajo en suministro, es la distribuidora, al fin y al cabo, quien lo ejecuta. A diferencia de la distribuidora, nosotros podemos cambiar de comercializadora siempre que queramos, no hay ningún problema en hacerlo. Pero, ¿esto tiene algo que ver con la tarifa que pagamos en la factura? Tiene que ver y mucho. Cuando contratamos la tarifa de electricidad con la comercializadora, en realidad lo que hacemos es pagar tanto a la comercializadora por la energía que nos va a suministrar como a la distribuidora que se va a encargar de recaudar todos esos conceptos regulados y que conocemos como peajes y cargos. La comercializadora nos facilita una tarifa que ya integra esos peajes y cargos, pero con una cláusula por la que cualquier cambio en esos conceptos serán automáticamente trasladados a la tarifa. Así, cada 1 de enero, cuando corren situaciones excepcionales como las que estamos viviendo últimamente, se produce un cambio en los conceptos regulados y nuestras tarifas se actualizan automáticamente en función de esos cambios. De forma más o menos desglosada, en todas las facturas debe aparecer detallado cuánto pagamos en concepto de peajes y cargos. Esta información nos ayuda a entender mejor el mercado eléctrico, pero tiene una contrapartida y es que nos dificulta muchas veces entender la factura que recibimos. De acuerdo. En nuestra factura de electricidad estamos pagando también los servicios de la distribuidora y hay una tarifa de peajes y cargos que forma parte de la tarifa que contratamos con la comercializadora. Pero ahora, ¿qué opciones tenemos cuando vamos a contratar el suministro? ¿Cómo saber si estás en el mercado libre o en el mercado regulado? En el mercado regulado solo ofrecen sus servicios un puñado de empresas. Estas empresas pertenecen a los grandes grupos energéticos que todos conocemos y que al mismo tiempo también generan electricidad y la distribuyen hasta nuestros hogares con alguno de sus filiales.
Ahora es más fácil identificarlas, ya que gracias a una denuncia que la OCU hizo ante la CNMC, tanto las distribuidoras como comercializadoras se vieron obligadas a cambiar de nombre, de web, es decir, a separar claramente la actividad que cada una de ellas realiza. Y así evitar que muchos hogares, que de partida todos tenían contrato en el mercado regulado, salían al mercado liberalizado sin su conocimiento. Así, por ejemplo, la del grupo Iberdrola se llama Curre Energía. La comercializadora regulada del grupo Endesa se llama Energía 21. La del grupo Naturgy, comercializadora regulada Gas and Power. También tenemos a Basser, que está vinculada al grupo EDP, y Rexity, que se vincula al grupo Repsol. Estas son las más importantes. Además, en Ceuta y Melilla tienen con una comercializadora regulada adicional. Todas estas empresas nunca se publicitan. Ya vemos que los nombres no son muy familiares y es porque no hacen publicidad, no nos van a llamar nunca por teléfono para que contratemos con ellos, ni nos van a ofrecer nunca ningún descuento. Para salir de dudas y saber si tenemos contrato con una compañía en el mercado regulado, también podemos comprobar si en la factura aparece el término PVPC, que son las iniciales de precio voluntario para el pequeño consumidor. Ese es el nombre de la tarifa regulada que ofrecen estas compañías. En el mercado liberalizado, pues operan estos mismos grandes grupos empresariales que todos conocemos, pero con la marca más conocida, Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc. Pero además también operan en este mercado liberalizado todas las nuevas comercializadoras que han surgido. Hay más de 300 y aunque no todas están activas y no todas ellas ofrecen servicios al pequeño consumidor. Bien, ahora que ya hemos puesto sobre la mesa a los distintos participantes del mercado, hablemos de las distintas tarifas para conocer en qué consisten exactamente cada una y cuál nos conviene mejor en nuestro caso. Comencemos por la tarifa regulada. Las comercializadoras reguladas ofrecen la tarifa PVPC exactamente con las mismas condiciones e incluso con el mismo modelo de factura. La tarifa PVPC es un poco particular. Su precio cambia cada día y cada hora y lo hace en función de lo que dicta el mercado mayorista de electricidad. Esta tarifa, en cuanto a su estructura, replica exactamente la tarifa de peajes y cargos, añadiendo el coste de la energía, por lo que tiene 3 tramos horarios, el que conocemos como punta, llano y valle, con objetivo de incentivar que se reduzca el consumo en los horarios más caros y los hogares trasladen en la medida que puedan algunos consumos al horario llano o valle, que es el más barato. Tras un 2020 con una tarifa PVPC, con una tarifa regulada muy barata, durante 2021 la tarifa PVPC hemos visto cómo disparaba sus precios, precisamente por las subidas que está habiendo en el mercado mayorista. Estas subidas acaban directamente en la factura de estos clientes y es lo que estamos sufriendo en estos días. Eso sí, en el momento que cambie la inercia y empiecen a bajar los precios, también estas bajadas se trasladarán inmediatamente a estos clientes. Vaya. Así, tal y como suena, no parece que tenga excesivas ventajas. Es cierto que es una tarifa volátil. No se sabe con antelación si el precio que se va a pagar será elevado o no, pero también tiene otras muchas ventajas. Esta tarifa la tienen que ofrecer las comercializadoras reguladas con un margen de beneficio muy ajustado y a la larga el precio medio de esta tarifa ha sido siempre muy bueno. Compite con las tarifas del las mejores tarifas del mercado en las que nos ofrecen un precio fijo. Además, en este caso no tenemos nunca ningún compromiso de permanencia, por lo que podremos cambiar de compañía sin ningún tipo de penalización. Y sobre todo, sus condiciones al estar reguladas no tendrán sorpresas. Si algo cambia, cambiará para todos y al mismo tiempo. Además, no hay que olvidar que activar esta tarifa es la condición indispensable para poder acceder al bono social, es decir, a ese descuento que podemos obtener en la factura si cumplimos los requisitos que nos identifican como un hogar vulnerable. Turno ahora para las tarifas de mercado libre. Junto a la tarifa regulada, hay muchas tarifas de energía en el mercado liberalizado. Además, ofrecen la posibilidad de combinar los suministros de gas y electricidad en una misma compañía. ¿Son más baratas? Pues hay de todo. En general, como la mayor parte de las tarifas en el mercado liberalizado tienen un precio fijo, ofrecen más estabilidad y dan al usuario más seguridad en lo que se va a pagar mientras esté vigente el contrato. En contrapartida, tener una tarifa en el mercado liberalizado exige al consumidor una mayor atención al precio que está pagando y sobre todo a las revisiones de precio que tenga al cumplirse el año o el periodo en el que esté establecido que esa tarifa puede cambiar. Lo cierto es que hay buenas oportunidades de ahorro en el mercado liberalizado, pero también se corre el riesgo de acabar pagando mucho más. ¿Cuáles son sus características principales? Como decíamos, en el mercado liberalizado tenemos toda la libertad de tarifas.
Hay tarifas con precio fijo, otras también con precio variable similares al PVPC, hay tarifas que nos ofrecen unas cuotas fijas, otras que nos ofrecen unos horarios especiales con tarifas especiales en determinadas situaciones. También existe la posibilidad de que nos apliquen descuentos, aunque esto no significa necesariamente que vayamos a ahorrar. Habrá que conocer en detalle las condiciones. En estas tarifas que hay en el mercado liberalizado también podemos contratar otro tipo de servicios, como servicios de mantenimiento, seguros o otros productos similares. Además, como decíamos, la oferta de comercializadoras es muy amplia. Hay un elevadísimo número de comercializadoras para elegir, pero hay que tener cuidado también porque estas tarifas suelen entrañar muchas veces un contrato de permanencia, por lo que conviene informarse de la forma más detallada posible antes de contratar. Ahora que ya conocemos toda la información, llega el turno para la gran pregunta. ¿Qué es mejor, la tarifa de mercado libre o la de regulado? Lamentablemente no existe una respuesta definitiva, pues al fin y al cabo cada consumidor parte de una situación diferente. Hasta el momento hemos visto con gran atractivo la tarifa regulada PVPC, pero con situaciones con las actuales se pone en evidencia que con la tarifa regulada o una tarifa indexada al mercado mayorista se corre el riesgo de sufrir durante algunos periodos tarifas muy elevadas, igual que después en otros nos beneficiaremos de tarifas muy baratas. Hay consumidores que lógicamente preferirán tener un precio fijo que les dé seguridad en la tarifa que van a pagar. Es el consumidor el que tiene la opción de elegir. Entonces, ¿con qué consejo podríamos quedarnos para poder elegir mejor? El consejo más importante es identificar correctamente en qué situación estamos. ¿Tenemos un contrato en el mercado regulado con la tarifa PVPC o estamos en el mercado libre con una tarifa libremente fijada por la compañía? Si estamos en el mercado regulado, ya sabemos que nuestra tarifa tendrá importantes variaciones, algunas como las que estamos viviendo ahora. Pero no hay que olvidar que lo más probable es que a medio y largo plazo la factura que paguemos con esta tarifa será ajustada comparada con el mercado liberalizado. Si estamos en el mercado liberalizado, lo primero es revisar si tenemos un buen precio contratado. El comparador de tarifas de energía de OCU nos puede ayudar a ello, a saberlo si tenemos una tarifa correcta. Si el precio es malo, debemos de cambiar, no tiene sentido que permanezcamos con esa tarifa o esa compañía. Hay muchas opciones en el mercado, incluida la tarifa regulada. Si por el contrario tenemos una tarifa buena o razonable en el mercado liberalizado, podremos tener cierta calma momentánea, pero no hay que olvidarse que es importante revisar con cierta regularidad la tarifa y, en especial, prestar atención a las revisiones de precio que nos comunique nuestra compañía. No demos por sentado que un precio bueno hoy lo será mañana. OCU Podcast. El consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios.